Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a otro diálogo teológico. Y esta noche nos acompaña nuevamente en la segunda parte de este tema a nuestra querida hermana, la ingeniero Nayeli Caballero, directamente desde Texas. Gracias, Naye. Gracias a ti, Yuyo, por la invitación nuevamente, por compartir estos estudios contigo y con tu iglesia. Gracias a ti, a los que nos sintonizan. Estamos hoy en la segunda parte de un diálogo teológico que comenzamos hace precisamente una semana. Así que si no lo ha visto y lo está viendo hoy por primera vez, después que lo termine, vaya y búsquelo. Está aquí en esta misma página de Facebook. Bienvenidos también. Les damos a la primera iglesia bautista hispana de Central Islip en Long Island, donde pastoreo. Soy el reverendo doctor Julio González Paniagua y nos alegra tanto de tenerlo a usted en esta noche. Puede no solamente ver otros diálogos que tenemos de otros momentos donde en algunos Nayeli también ha estado compartiendo con nosotros, sino también aparecen todos nuestros cultos dominicales. Gracias nuevamente por sacar este ratito y estar con nosotros. Los que no conocen a Nayeli, Nayeli es una gran amiga y colaboradora nuestra. La conocemos hace ya unos 10 años, cuando era miembro de una de nuestras iglesias hispanas acá en la región de Nueva York, de las iglesias bautistas americanas. Y ahora pues se nos fue lejito, se nos fue a Texas, pero gracias a la tecnología nos mantenemos siempre conectados de una manera o de otra. Y si usted dice, yo he visto esa cara en otro momento, pues tal vez es porque usted es de los que siguen el podcast que tienen Nayeli junto a Ani, de Sin Maquillaje, pero con tacones. Nayeli y Ani son las anfitrionas de ese podcast que ya lleva varios años, ya tiene varios seasons. Estas están como Netflix sacando seasons y, y puede verlo a través de prácticamente todas las redes. Aquí en Facebook las puede encontrar, en Instagram, en Spotify y hasta en el tubo. Puede ir a YouTube y también está. Búsquelo. Sin maquillaje, pero con tacones. Está dirigido a la mujer, pero yo lo veo también y están muy interesantes. Gracias, Nayeli, por sacar un momento de tu tiempo, de tu agenda complicada, para, para hablar un poquito de un tema que yo sé que nos apasiona. Claro Así, que sí. hermanos y hermanas, estamos, pues como les dijimos, en el texto de la mujer cananea, que se encuentra en Mateo 15, los versículos del 21 al 28. Si por favor tiene una Biblia, lo puede encontrar para que lo vaya viendo con nosotros. La semana pasada vimos los versículos hasta el 26. 26. Hoy vamos a ver los últimos dos, 27 y 28, pero vamos a leer el pasaje completo para tener el contexto. Así que sí, puede leer con nosotros Mateo 15, del 21 en adelante. Y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se le permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es tan grande.
se te concede lo que pides y al instante la hija se sanó. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es real, como tu presencia es real en nuestras vidas. Ilumínanos, ayúdanos a entender tu voluntad, que podamos pensar más como tú y menos como nosotros mismos y la sociedad y el mundo que nos rodea. Que podamos ser agentes de transformación, más allá de nuestras capacidades, sino porque lo hacemos en tu nombre. Gracias. Y en Jesús que lo hace posible. Amén. Amén. Bueno, Nayeli, y los que nos ven, si usted nos vio la semana pasada, sabe dónde dejamos este asunto trabajoso, difícil teológicamente, para poder entendernos dentro de lo que somos y dentro de lo que creemos, porque somos seres de nuestra cultura, somos seres de nuestro mundo. Y el peligro es cuando no reconocemos nuestras realidades, cuando no reconocemos por qué pensamos de una forma, por qué reaccionamos de tal manera. Y así fue que describimos a Jesús en el contexto de los primeros versículos, que Jesús, aun siendo 100% Dios, Jesús era 100% humano. Y Jesús reaccionó desde su realidad como hombre judío. Y los primeros versículos pues nos hablan de eso. Cómo Jesús reacciona ante el llamado de esta mujer, primero desde su posición cultural y religiosa. Y ahí fue que lo dejamos, en el versículo 26, porque nosotros también juzgamos a los demás desde lo que somos y desde lo que creemos. Y aquí tenemos que entender todos estos trasfondos de la sociedad, de la religión, tanto del lado de la frontera judía como de esta mujer que no era judía, pero que comenzó su acercamiento a Jesús declarando que Jesús era el hijo de David. Y para el contexto judío significa que la mujer creía que él era el Mesías enviado por Dios. Y dentro de este contexto, dentro de esta mezcla de culturas, religiones, machismo y feminismo, porque el machismo aquí lo vimos, ¿verdad? En estos versículos, como el machismo desde Jesús y desde los discípulos también. Pero entonces vamos a ver estos últimos dos versículos, el 27 y el 28. Cómo Jesús mismo nos muestra que tú y yo podemos salir del prejuicio. ¿Cómo podemos, desde lo que somos y desde lo que creemos, cómo podemos entender y encontrar los aciertos y los errores? Las cosas que son y las que no son. Dejamos a Jesús diciéndole perra a esta mujer, literalmente. En nuestros contextos hispanos, llamarle a una mujer perra es despectivo. Nayeli, en tu contexto como mexicana, ¿se usa ese término hacia una mujer? Sí, y en un contexto bastante denigrante, eh, cuando se le llama así a una mujer es para denotar uno, que la persona está molesta o molesta con esa mujer y dos, que la quiere denigrar y hacer sentir mal, sobre todo por cómo ella se expresa y mucho más cuando se defiende. Una mujer que se defiende y hace valer su punto de vista, su voz, su persona, normalmente
buscan ofenderla con este adjetivo. Pues en el contexto de Jesús no era muy lejano. Lo que pasa es que el contexto incluía a hombres y mujeres que no fueran judíos. A los perros eran cualquiera no judío, porque para los judíos los perros eran impuros. Así que llamarle perro o perra era común para un judío hacerlo, porque era el contexto incluso bíblico, donde se ha citado eso en otro momento del Antiguo Testamento. Ah, y comentamos en la reflexión de la semana pasada que Mateo utiliza una palabra en griego que lo que significa es cachorrita. O sea, una perra pequeña, una perrita, una perrilla. Este, a manera como que de suavizar el impacto. Pero en realidad el significado va a ser el mismo. El significado va a ser el mismo. Y sí, las mujeres en el contexto de la época eran todo esto que explicó, porque los que son boricuas saben que también estamos en el mismo bote, donde ese contexto es completamente peyorativo y denigrante hacia la mujer, porque se le dan unos atributos eh, despreciables hasta se pudiera decir. Y en este contexto, pues no era de cariño. En este contexto no era de cariño. Es que vivimos en una sociedad que los perros son como nuestros hijos. Por eso a veces no vemos este peso, este significado. Porque aunque sepamos que puede ser un insulto, a veces no nos parece tanto. Porque los perros Estamos tan míos, acostumbrados, sí, los a perros tener, míos y los perros tuyos, Nayeli, sí, le, son los bebés de la casa. le faltan hablar y yo creo que a veces hablan y los entendemos y les contestamos y hablamos. O sea, a veces suavizamos esto, pero hay que ver que no, 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 no. Esto es un desprecio. Esto es un desprecio. Jesús lo acaba de decir. No, no, no. Con los perros no se desperdicia la comida de los que sí valen. Ese es el contexto. Jesús dijo esas palabras y significaba eso. Eso era el contexto de Jesús y Jesús reaccionó como un judío. Jesús reaccionó como un judío. Pero estos versículos lo que nos muestran que Jesús salió de esa definición. Y si Jesús salió de esa definición, tú y yo también podemos salir de esa definición. El versículo 27. La mujer está afirmando de que eso que está diciendo Jesús es cierto. Dice, sí, Señor. Es cierto lo que tú dices, que a los perros no se le da, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, no le das la comida del plato, pero le dejas comer de las migajas. De las cachispas, decía en Puerto Rico, las cachispas del pan, del desperdicio, de lo que sobra. Y también eso ocurre también con la parábola de Lázaro. Se me ocurre el asunto de las migajas, cuando Lázaro le pedía aunque sea comer de las migajas. No, no era solamente el desperdicio, las cachispas que caen del pan, de una tostada o de algo así. En aquella época no había servilletas y el pan se utilizaba para comer, no había cubiertos tampoco. Se comía con las manos, el pan se usaba para eso y el pan se usaba para limpiar la grasa que tenías en las manos después de acabar de comer. Y esa migaja de pan, eso se tiraba al piso y los perros se lo comían porque era el pan con la grasita de la comida que estuviste comiendo. Así que es, de cualquier manera, un desperdicio. Es lo que tú no te vas a comer, se lo dejas que los perros se lo coman. Y ella está reclamando, ok, no me des del plato, pero dame de ese desperdicio. La Exacto. mujer está refutando directamente el prejuicio judío. O sea que yo
poniendo en las palabras de ella, en la versión Julio habla hoy, yo reconozco lo que ustedes piensan de mí. Yo reconozco lo que ustedes piensan de mí. Pero tú también tienes que reconocer que aún así, aunque yo sea ese animal impuro que se come las cachispas, que se come las migajas, que se come el desperdicio, pero aún así mi hija y yo estamos vivas. Y si estamos vivas, quiere decir que mi hija y yo existimos. Mi hija y yo somos una realidad. Me tienes aquí y te estoy diciendo que tengo un problema que tú puedes tener. Es la mujer pidiéndole a Jesús, venos, existimos, perdón. Y no estamos exigiéndote, porque reconozco mi lugar, reconozco de dónde vengo. Y le está diciendo, si para ti yo no soy merecedora, porque además la mujer seguía postrada, seguía todavía, en ningún momento nos menciona la Biblia que ella se levantó, nos dice que ella se postró ante Jesús y desde ahí fueron todos estos intercambios en el diálogo. Uh -huh. Si esta mujer con el orgullo herido, porque las contestaciones de Jesús realmente fueron fuertes, todavía tuvo ese toque, esa visión de decirle, Señor, mírame, te necesito. Señor, aquí estoy, humillada, contrita, como haya sido esa mujer realmente, su fe es la que la mantuvo ahí abajo y la mantuvo ahí abajo pidiéndole a Jesús que sea vista, que sea reconocida y que si ella tal vez se reconoce no merecedora, pero dentro de todo ese reconocerse no merecedora, también está pidiendo un lugar, también está pidiendo que rompamos con ese esquema de cuando los privilegios con los que nosotros hemos crecido, hemos vivido, nos nublan, nos ciegan tanto que dejamos de ver al otro. Uh Y yo -huh. creo que esa es la perspectiva que ella nos está abriendo. Es la perspectiva de volteame a ver porque también te necesito. Y todos tienen un valor. Y todos tenemos un valor. Todos un valor. Ella, con esa actitud, está, además de reclamar lo que ella quiere, bottom line, recordemos, ella quiere sanar a su hija. Pero en el proceso está haciendo este tipo de declaración, este tipo oye, reacciona, cambia lo que, yo reconozco lo que tú piensas como judío, pero hey, hay algo más que eso, Exacto. hay algo más. Ella está diciendo, ella está haciendo con esto, reconoce que incluir las experiencias de extraños, y no solamente extraños, sino extranjeros. Una mujer extranjera que ustedes le llaman perro. Ah, yo entiendo eso, yo lo acepto, yo no te estoy refutando que ustedes no lo dicen. Con todo en su contra, porque como tú dices, siendo mujer, siendo extranjera, y en ese momento ella estaba sola hablándole a Jesús, o sea, no tenía un representante. Porque hasta los discípulos le dijeron, mira, sal de ella. Los discípulos no querían ni que estuviera molestando. Exacto. Ella estaba sola. Ella está diciendo, mira, reconoce que las experiencias mías pueden enriquecerte a ti como individuo y pueden enriquecer tu comunidad. O sea, yo existo, yo tengo un valor que te puede ayudar a transformar a ti, que te puede hacer repensar todo lo que tú has creído, que te han hecho creer, que te han explicado qué es Dios, qué es la Biblia, qué es la familia, qué es lo que sea. Ah, aquí, aquí hay un llamado que no es de rebajarse. Ella no está aceptando que ella es perra. Ella está aceptando, yo sé que ustedes dicen eso. Yo entiendo lo que tú piensas, yo entiendo de dónde viene
ese prejuicio. Pero aún así, tú me puedes ayudar. Porque ella no le va a importar, no le está importando su vida, no le está importando lo que puedan pensar las demás personas. La prioridad de su hija no es ella. Y mira estas experiencias. Yo estoy viva, yo existo, mi hija está viva, ella existe. Te estoy desafiando a eso, reconoce que la experiencia de los demás es importante. A mí no me importa la visión patriarcal de ustedes los judíos, la conozco. La conozco tanto que te llamo hijo de David. No es mi fe, no es mi religión, pero yo, o sea, Nayeli, quiere decir que Dios se le reveló a ella. Ah, Dios se le reveló para que ella pudiera reconocer al Mesías, a este judío que estaba de turista por allí. Ujú. Lo reconoció. Eso no fue lo que pasó con Simeón y con Ana en la presentación de Jesús en el templo. Tanta gente por Sí, ahí en el templo, tanto niño que deben haber estado llevando por allí. Y Dios se le reveló y le dijo, ahí está. este es el que tú estabas esperando. Ujú. O sea, eso ocurrió con esta mujer. Esta mujer llegó y reconoció quién era. Dios le reveló quién era. O sea, que está abriendo la frontera más allá. Oye, se le reveló a una cananita, a una mujer de otra cultura y de otra religión. Y reconoció a Jesús y lo llamó por su título mesiánico, hijo de David. Por lo tanto, tú tienes que incluirme en tus experiencias de vida. Para ustedes los judíos no lo son todos, porque Dios también les habla a otras personas. Reconociendo ella sus diferencias, reconociendo ella que tal vez no era parte de ese pueblo elegido al que Jesús antes le había mencionado que él había venido para los hijos de Israel. Ella entendió que estaba fuera de todo ese contexto, entendió que estaba fuera de todo ese Uh -huh. círculo favorecido y aún así realmente supo a quién le estaba pidiendo ese milagro. Supo, su corazón estaba tan bien centrado. Y como tú lo dices, atrás de todo este concepto, en la base de todo esto está lo que ella estaba pidiendo, un milagro para su hija. Pero su corazón estaba certero de a quién se lo estaba pidiendo. y, y, y sobrellevando todos esos prejuicios, toda esa carga negativa del patriarcado judío y del patriarcado de sus pueblos también. O sea, el contexto de mujer no es que era mejor por cruzar la frontera. Sí. Eh, pero más allá de confrontar esa visión patriarcal que traía Jesús y sus discípulos, hay que ver que ella, aunque emocionalmente estaba devastada, tenía que estarlo porque llegó implorando, llegó gritando, no llegó, mira, disculpa, o sea, no llegó con calma, llegó con desesperación. Emocionalmente tenía que estar devastada de ver a su hija sufrir por una enfermedad que le atribuían espiritualmente. Decir, podía ser un demonio, literalmente podía serlo, o podía ser una enfermedad no explicada. Porque sabemos que muchas enfermedades que le llamaban demonios, ahora sabemos que eran enfermedades fisiológicas, pero sea lo que sea, no podía atender la situación de su hija. Esa mujer que estaba devastada, esa mujer se presentó a Jesús como una mujer brillante, una mujer que conocía su contexto y conocía la situación de su hija y sabía lo que era posible para Dios. No era judía y conocía a Dios, fíjate.
Una mujer brillante y una mujer segura de sí misma. Una mujer que entendió su realidad, pero no evadió la vida. Y ahí es ese el punto que yo quería que llegáramos, yo, en que ella no le importó humillarse, conocía realmente su valor. Y al conocer su valor, no importándole humillarse, lo único que mostró es realmente que nosotros podemos también como personas, como humanos, seguir el ejemplo de ella y muchas veces no confrontar la otra parte, no hacerla salir tan violentamente, digamos, de su perspectiva o de ese enfoque que tiene hacia nosotros, porque muchas veces creamos prejuicios por esas credenciales que las personas nos presentan o por conocer esas credenciales que muchas veces viene la persona mostrando. Nosotros nos creamos ya una perspectiva, prejuicio sobre ellos y no damos oportunidad a conocer realmente a la persona. Y esa mujer fue muy brillante, como tú mencionas, fue una mujer realmente que hizo que Jesús confrontara esos mismos prejuicios que él estaba manteniendo para cambiar de postura. Y yo creo que si bien la mujer, junto con esa parte que yo mencionaba, que sí se humilló, pero entendió su lugar y entendió esa posición de la que ella podía hacer que Jesús cambiara esa perspectiva que tenía sobre ella. Eso es lo que hace el pasaje incómodo para muchos cristianos. Jesús cambió. ¿Cómo es posible? Jesús es Dios, Jesús es perfecto, Jesús lo sabe todo. Y este pasaje nos deja ver que Jesús cambió. Jesús dijo algo al principio que era un reflejo de su cultura y cuando es confrontado con la realidad del otro lado de la frontera, tuvo que repensar su posición. Tuvo que repensar su posición. Esta mujer retó el patriarcado, retó una religión completa, retó a 13 varones que estaban allí y ella sola, sin respaldo, como tú dijiste ahorita. No había respaldo moral ni nada, no fue con una amiga o dos que fueron y no. Estaba ella y como vamos a ver en el próximo versículo, y su fe. Del otro lado de la frontera, de donde los judíos decían que no podía haber nada, nada puro, que eran todos perros. Del otro lado de la frontera había fe. Y había fe en el Dios que predicaban los judíos. O sea, que ese Dios no necesitaba el permiso de nadie para traspasar la frontera. Ese Dios no estaba llamando perro a nadie. Ese Dios se acercó a la gente que ellos despreciaban. Al otro lado de la frontera. Por eso es que es difícil tocar este pasaje. Por eso es que muchas veces lo saltan o toman algunas partes de ello. Esa mujer entendió su realidad y no evadió la vida. Y la vida que importaba en ese momento no era la de ella, era la de su hijo. Ella no la evadió, la confrontó, la enfrentó con valor, con decisión, no por ignorancia, porque ella conocía la realidad. De eso estamos predicando en estas semanas pasadas, el asunto de la realidad, de entender nuestra realidad, entender nuestro contexto, porque si no entendemos lo que somos, nosotros y lo que somos como pueblo, vamos camino al fracaso. Que son, estamos tomando el ejemplo de Isaías 6, así que si a usted le interesa ese tema, puede buscar
nuestros cultos y nuestros sermones de principio de este mes de octubre, y ahí pueden entrar un poquito más en lo que es el conocer, la importancia de conocer nuestra realidad. Es algo que esta mujer claramente demostró. Pero Naye, vamos a movernos al versículo 28, que es la resolución de este pasaje, y que también es un momento que yo considero incómodo. ¿Cómo dice el versículo 28, Naye? Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante, la hija se sanó. Eso es todo lo que nos gusta llegar. ¡Ay, gloria a Dios! Llegamos a ese pasaje y todo, ya se nos olvida lo de perra, ya se nos olvida lo de los prejuicios, ya, ay, no, sí, ya, gloria a Dios, el milagro, la niña se sanó en ese momento. El fin justificó los medios. Oh, sí, sí, no, okay, no, lo demás no importa. Aquí es que, no, porque mira, Jesús, ¿cómo hizo? ¿Cómo? Hacemos énfasis en el poder de Jesús que sanó a la niña. Ignoramos todo esto que ocurrió antes. Le damos ese peso a Jesús como Dios y le restamos la parte de Jesús como ser humano ¿Por qué ocurrió el milagro? por la Porque fe de la la fe de mujer. una mujer, con todo lo que hemos dicho antes, la fe de esa mujer hizo que Jesús obrara como ella quería. Por eso es que es incómodo, porque ante la respuesta de la mujer, Jesús no tiene otra justificación que dar. Ella ya le combatió todas las justificaciones. No, pues yo vine para los hijos de Israel. Sí, pero hasta, no, pero es que los perros no se le da la comida de la mesa de los hijos. Sí, pero todavía se pueden comer las sobras. Todavía, o sea, hay validez, hay vida, existimos, estamos vivos. Ya a Jesús se le acabaron las justificaciones y no le queda otra opción que declarar el milagro sobre la niña. Pero lo primero que declaró fue tu fe. Tu fe es grande. Tu fe. Qué grande es tu fe. O sea, no hay otra cosa. La niña se sana. Y entonces mi, mi postulado sobre esto es que se nos olvidan los versículos anteriores porque llegamos al momento donde Jesús hace uso de su poder. Entonces queremos enfatizar el gran poder que tiene Jesús sobre demonios, sobre enfermedades. Y aún a la distancia, porque la niña no estaba allí. Aún a la distancia. Y nos vamos ahí. Es cierto, el milagro ocurrió por el poder de Jesús. Eso no le estamos quitando méritos a ese asunto. Pero no nos podemos quedar ahí nada más. El resto del pasaje no nos trajo aquí. Porque ¿cuántos testimonios bíblicos hay sobre sanaciones de Jesús en todos los evangelios? Y la gente se acercaba a Jesús y se sanaba. Gente que lo tocaba nada más y se sanaban. Gente que, como el de Bartimeo, que comentamos la otra vez, le está llamando lo mismo, hijo de David, ten misericordia de mí, desde la cuneta, lo está llamando de la misma manera. Pero Bartimeo era judío. Y Jesús lo manda a llamar y dice, ¿qué quieres que te haga? Con todos los discípulos estaban, cállate la boca, que molesta. No, Sí, a él no le dijeron eso. claro, no, él la está despachando. Sí, tú pide. Aquí Él le estoy. dijo, tú pides. Aquí no es eso. Tantas veces que está en la Biblia que Jesús, la gente se acercaba a Jesús y era sanada. Incluso después los discípulos, Pedro y Juan era que la sombra los sanaba.
La sombra, pasaban por la calle y la sombra la gente era sana. Ujú. Pero aquí ella tuvo que rogar y rogar y justificar por qué ella y su hija tenían validez. Y eso es lo que hizo el cambio. Por eso es que es importante, Jesús nos está demostrando que se puede cambiar, que podemos salir de nuestra cultura, que podemos salir de nuestros prejuicios. Quitarnos esos lentes que muchas veces solo nos restringen nuestros, lo que nosotros queremos ver, lo que nosotros queremos pensar y nos nublan de ver al otro y las necesidades del prójimo. Jesús hizo el milagro, pero la fe, la insistencia y el carácter de la mujer provocaron la sanación de la hija. Todos. Vamos a asumir que estamos viendo el pasaje por primera vez. Cualquier creyente en Jesús que ve este pasaje por primera vez, desde que la mujer hace la petición, nadie pone en duda que Jesús tenía el poder para hacerlo. Ningún creyente, por más principiante que sea, ha entendido que Jesús tiene el poder para sanar, que Jesús es Dios, que Jesús todo lo puede. Nadie pone en duda que Jesús tenía el poder desde el principio, desde que aparece. Pero, ¿por qué este pasaje es tan importante? No tanto por el hecho de la sanidad, que nadie va a poner en discusión. Este pasaje pudo haber ido, se acercó a esta mujer y le dijo, sana a mi hija, y saltar al último, y al instante la hija se sana. Se podía saltar ahí. Pero ¿por qué Mateo pone todo? ¿Por qué Mateo pone todos esos detalles? Detalles incómodos. Detalles incómodos para Jesús, detalles incómodos para los discípulos, detalles incómodos para la teología judía. Detalles incómodos para la teología cristiana del siglo XXI también, en muchas iglesias. Eso es lo que es importante. Todos sabíamos que Jesús podía sanarla. Se pudo haber economizado la tinta de todos esos versículos en el medio. Pero Mateo nos presenta esa posibilidad de ver cómo una mujer de aquella época, una mujer que no era judía, y una mujer que no tenía miedo a las consecuencias. Ella podía ser acusada además de molestar a un hombre, de acercarse a un grupo de hombres, o sea, de ser ligerita, Ujú. de no respetar a su esposo. No sabemos si tenía esposo, sabemos que tenía hija, a lo mejor era viuda, a lo mejor el esposo no le importaba mucho las cosas, a lo No lo mejor sabemos. el esposo estaba de viaje, a lo mejor nunca tuvo esposo. Ah, no sabemos, pero para el caso no amerita. Ella no tenía miedo a las consecuencias y ella se enfrenta a todo un sistema machista, un sistema racista, un sistema de supremacía. Y se enfrentó para cambiar la opinión de una persona y derrotar la opresión. Porque la enfermedad de su hija y no tener acceso a sanidad para su hija era un instrumento de opresión. La mujer, esta mujer cananea y su hija, mujeres de color, porque de esa región no eran blanquitas de ojos azules, no eran nórdicas, eran mujeres de color criadas en una cultura machista, en una religión diferente, separadas, excluidas, negadas de los estándares de privilegio que tenían los hombres. Mujeres que estaban relegadas a las migajas de la sociedad. Fíjate que no era un hijo, era una hija. Madre e hija estaban relegadas a las migajas de una sociedad. Fíjense cómo esta mujer nos enseña una lección de inclusión, una lección de solidaridad, una lección de fe.
en lo que es justo para cada persona sin que consideremos todas estas cosas, el género, el estatus social, sin que consideremos la raza. Este pedazo de pasaje que Mateo se pudo haber obviado e irse directo al milagro, nos deja ver que la insistencia de esta mujer reveló una fe genuina, una fe que no se enseñó en la sinagoga de Israel, una fe que pudo reclamar un milagro, y un milagro que no realmente es para sanarla, sino para hacer justicia y abrir un camino a la solidaridad. Hay que, espérate, no importa, del otro lado de la frontera, del otro lado de la religión, existimos y Dios nos habla. Y es eso, yo no importa nuestro contexto y muchas veces somos también nosotros que nos comportamos como los discípulos, que nos comportamos como gente de cultura, que negamos que Dios se revela también en otros contextos, en otras culturas, en otras personas, en otras religiones, que les cerramos estas oportunidades y queremos posicionarlos igual que los discípulos y cerrarnos a, no le escuches, nos está molestando, o sea, dice barbaridades de esta persona, cuando en realidad lo que debemos seguir es todo el ejemplo que está aquí. O sea, Jesús fue el que nos mostró que podemos dar ese giro, podemos cambiar y abrirnos hacia personas de otras culturas, de otros pensamientos, de otra cualquier cosa que nosotros podamos considerar que se opone a nuestros puntos de vista culturales, sociales, espirituales. Realmente tenemos que abrirnos a compartir con el prójimo. Acabo de leer esta mañana, en estos días, una mujer, una ciudadana de Estados Unidos, nació y ha vivido toda su vida en Chicago. Apellido americano, norteamericano, un apellido de inglés. Los agentes federales la arrestaron. Ella le dice, no, no, yo soy ciudadana, pero mira, yo tengo aquí, ando con mi pasaporte. Y dijeron, esto es falso, porque tú no pareces de este apellido. La esposaron, se la llevaron arrestada. Y él está diciendo, busquen en mi cartera todas las demás cosas que hay allí, todos los documentos, tarjetas de crédito, todo lo que hay, véanlo, esto no es. No le creyeron. No, no sé cuánto tiempo estuvo arrestada hasta que verificaron y se dieron cuenta, sí, es ciudadana. Y la tuvieron que dejar ir. Entonces, ella dice, hay gente que dice que tuve suerte, porque hay otras personas que no les creen y van a haber otras que no les creerán. Pero yo no quiero pensar que tuve suerte, porque es que yo no debía haber pasado por esto. Nadie debe pasar por esto. Exacto. Otros sí, yo no. ¿Te piensas, ay, tuviste suerte? No, 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 es que esto no es suerte. O sea, es que esto no debió ocurrir. Eso es, ese es el hecho. Pero parecía hispana porque su familia era hispana. Su familia era hispana, pero ella nació con ese apellido. No era ni siquiera el apellido del marido, era el apellido de ella. Y con todos los documentos le dijeron, este pasaporte es falso. Porque tú no pareces este apellido. Por ahí vendrá una demanda, me imagino. Si no ha ocurrido ya. Pero, pero los prejuicios siguen ocurriendo. Por eso es que este pasaje es sumamente importante. Este pasaje va más allá del milagro.
Nos Esto, llama a la inclusión. la gente, por ejemplo, otro milagro de Jesús, el de los panes y los peces. Mira, si Dios creó el mundo, ¿cuán difícil es para Dios reproducir panes y peces? Nada. Si creemos, decimos que con la palabra creó el universo, que no entendemos y que es más grande de lo que podemos entender e imaginar, reproducir panes y peces en una canasta, eso es nada, eso es de mago. Los magos no sacan palomas y conejos de los sombreros y del aire. Es que lo grande de eso no es que Dios hizo esto, ay, hay que alabar a Dios porque reprodujo, eso lo hacen los magos. Es la transformación que llevó para que eso ocurriera. La transformación del desprendimiento, del desprenderse de lo de uno para los demás. Cuando los discípulos dijeron, no, no, ¿qué vamos a hacer? No, aliméntenlo. No, nosotros no. Es el desprendimiento y de un niño. Ese es el gran milagro, el desprendimiento. Este pasaje, el gran milagro no es la sanación. Sí sabemos que Dios puede reprender demonios o puede sanar epilepsia o cánceres o lo que sea. Lo grande del pasaje es cómo esta mujer nos enseñó, nos dio una lección de inclusión, de solidaridad y de fe. E hizo que Jesús cambiara su planteamiento. Yo imagino que los discípulos allí, no sé si lo habrán entendido, a lo mejor niños les pasó por encima, pero a la larga lo entendieron porque nos ha llegado. A la larga empezaron a contarlo. Mira, esto pasó. Y nosotros le dijimos que no le hiciera caso. No sabemos si allí lo entendieron en el momento, pero en su momento lo tuvieron que entender, porque para que nos llegara el día de hoy, entendieron la importancia y de incluirlo. De que Marcos lo incluyera y Mateo se lo copiara y lo pusiera aquí también. La insistencia de esta mujer. Entonces, Nayeli, quiere decir que Dios escucha a las mujeres. Dios escucha a las mujeres. Dios usa a las mujeres y Dios sigue revelándose a las mujeres y a los hombres. Y les habla. Y le sirvió una lección a Jesús y a sus discípulos. O sea, cuando a mí me dicen en una iglesia que la mujer no puede enseñar a los hombres porque no tienen la capacidad, pero aquí le enseñó a Jesús y a su grupo de guardaespaldas. Aquí le enseñó, porque Jesús accedió, se lo dijo, está claro. Mujer, grande es tu fe. Vamos a hacer lo que tú quieras. Vamos a hacer lo que tú quieras. Y tu hija fue sanada. Ya, se acabó. No hay que rogar más nada, no hay que esperar. No, mira, esto es lo que es fe. Esto es lo que es fe. Esto es lo que es. ¿Cuán grande es nuestra fe? ¿Cuánto necesitamos transformarnos? ¿Cuánto necesitamos entender nuestro contexto, entender nuestra realidad, tal y como esta mujer la entendió? Y que sin importarle ella, sin importarle lo que pensaran sobre ella le hizo frente porque su hija era la prioridad.
si los seres humanos, Nayeli y quienes están compartiendo con nosotros en este momento, si los seres humanos fuéramos más solidarios con otros seres humanos, o siguiendo el ejemplo de este texto, si los hombres fuéramos más solidarios con las mujeres, si camináramos junto a las mujeres, en lugar de que ellas caminen detrás de nosotros, me acordé eh, de un anuncio que había cuando yo era pequeño, de una tienda de ropa de hombres, una tienda que vendía ropa muy elegante para hombres. Él decía que cada hombre que viste de esta tienda, detrás de cada hombre que viste de esta marca hay una mujer. Eh, esa visión de que, sí, ok, las mujeres son importantes en el éxito del hombre, pero detrás. Si camináramos junto a la mujer cuando es marginada, cuando es menospreciada, cuando es limitada, si estuviéramos caminando del lado de los despreciados, del lado de los pobres, de los inmigrantes perseguidos, si Jesús concedió ese milagro, ¿cuántas cosas más sencillas nosotros pudiéramos hacer? ¿Cómo pudiéramos nosotros cambiar la realidad humana? Porque definitivamente sería más, sería completamente distinta. La semana pasada se liberaron allá en Israel y en Gaza la gente que estaba cautiva en ambos lados. Ujú. Pero tal vez no nos hemos dado cuenta del discurso de soberanía. Los israelitas que estaban prisioneros en Gaza no le llamaban prisioneros, llamaban rehenes. Pero los palestinos que estaban en Israel les llaman prisioneros, no le llamaban rehenes, no le llamaban rehenes. Porque desde el lado judío, o de los que están a favor del lado judío, como los buenos, vean que ellos son rehenes, porque eran personas libres que los secuestraron y los tienen cautivos. Pero los que tenemos de ellos aquí, no son rehenes, son prisioneros, porque hay gente que violó la ley, gente que nosotros hemos arrestado y tenemos en la cárcel, porque lo hicieron mal y pasan por un proceso, son prisioneros. Eran las mismas situaciones, eran rehenes en ambas partes. En ambas partes eran rehenes. Pero tenemos que darnos cuenta de los discursos que vienen de la realidad. La semana pasada yo prediqué sobre que era el 12 de octubre, el día que le llaman el famoso descubrimiento de América o el día de Columbus Day. ¿Cómo eso ha ido cambiando? Porque en realidad es que Colón no descubrió nada, ¿verdad? Sabemos que esto estaba descubierto por otra gente que tenía valor, pero es el mismo principio. Estos indígenas no tienen valor. Nosotros sí, por lo tanto hemos descubierto algo, ellos no. Tantas culturas que habían, tantas civilizaciones en tu tierra y en la mía. Y la tuya tenía unas pirámides y una ciudad y cultivos y unas cosas. En el Caribe todavía tenían bohíos y batalles. No tenían los edificios que tenía en México o Centroamérica. O sea, no fueron descubiertos, eso ya había civilización. Y cómo el discurso es distinto. Si somos descubridores o somos invasores. Porque todo es según el color del cristal con que se mira. Exacto.
a mí me causó cuando estuve viendo a profundidad este pasaje, que como te digo, no es un pasaje que se vea mucho en las iglesias. Cuando lo estuve estudiando como parte de mi disertación doctoral, eh, me hizo, me, 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 me hizo despertar en muchas cosas del pasaje que yo no me había parado a meditar, a pensar, a decir, mira, si nos lo está diciendo aquí. Todavía nos queda camino, ¿verdad, Nayeli? Todavía nos queda mucho por qué trabajar, seguir incluyendo a los demás, Yuyo, y sobre todo quitarnos esos lentes con los que seguimos ciegamente los prejuicios de culturales, tal vez sea quitarnos esos lentes y ampliar esa visión para pensar en el otro. Y este pasaje nos llama a hacer eso, no solamente desde el punto de vista del machismo, sino también desde el egocentrismo, el etnocentrismo, que es este pensar que nuestra raza, nuestro país es superior a cualquier otro, que si retó a Jesús, nos tiene que retar a nosotros, Por supuesto. nos tiene que retar a cambiar. Y tenemos que empezar a ver no solamente en nuestros contextos machistas a la mujer, sino al inmigrante, al pobre, al que no ha tenido unos privilegios. Eh, no es lo mismo venir de unas escuelas o de unos colegios con grandes recursos para competir en una posición universitaria que con gente que ha venido de unas escuelas que apenas tienen recursos. No se puede juzgar igual. Hay que mirar los contextos, hay que mirar cómo creernos superiores nos pueden hacer tantos daños. Y desde el contexto feminista nos podemos preguntar por qué las mujeres, que fue la pregunta que comenzamos, lo que abrimos la semana pasada, por qué la mujer tiene que luchar más. Dice, ¿por qué las mujeres tienen que luchar más de los hombres en la misma situación? ¿Por qué? ¿Por qué eso tiene que ocurrir? No podemos normalizar esas cosas. No podemos normalizarlo. No debería existir esa pregunta. Pero la injusticia humana hace que la tengamos que preguntárnoslo todos los días. ¿Por qué la mujer tiene que luchar más que los hombres en la misma situación? Y eso sustitúyale el sustantivo, mujeres por cualquier otro grupo marginado, otro grupo fuera del privilegio. Pregúntelo por qué. Una pregunta que no debería existir. Y no las deberíamos hacer hasta que deje de existir. Eso es Es una así. utopía tal vez. Eso es porque en 2000 años no ha cambiado. En 2000 años no ha cambiado. ¿Por qué tiene que seguir ocurriendo? Tratamos de arreglar el mundo un ratito, ¿verdad? Eso es así, Yuyo. Ojalá que el mensaje caiga en tierra fértil para que Esperemos, dé fruto. esperemos que sí, que siga cayendo en nosotros mismos, que desde nuestra posición donde estamos, desde la tuya, desde la mía y desde la de cada uno de los que nos está escuchando en este momento, podamos seguir reflexionando y decir, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que seguir luchando contra las injusticias? Pero no es una pregunta en el aire, hay que verla en nuestro contexto. La gente que está haciendo resistencia en estos momentos en Chicago, en Portland, en Los Ángeles,
y en los demás que estarán ocurriendo, son personas que se han preguntado, ¿por qué hay esta injusticia? Que cada vez seamos más los que respondamos al llamado de la justicia. Que no tengan que haber mujeres cananeas teniendo que aceptar su condición de desprecio, de aceptar, sí, ustedes nos dicen perras, pero yo existo para cambiar el mundo. Cambiarnos a nosotros primero y luego a un ser humano a la vez. Ese es el reto. Nayeli, algunas palabras finales que quieras compartir. Que compartamos, realmente este mensaje trae tantas enseñanzas, pero yo creo que darnos esa parte, Yuyo. El cambio empieza por nosotros, que nuestros privilegios no nos nublen la empatía con el otro. Que así sea. Aunque haya gente diciendo que esa palabra está mal, no, no está mal. Hace falta ser más empáticos en el mundo porque la empatía viene del amor. Y como Jesús nos enseñó a amar, nosotros tenemos que amar también. Nayeli, otra vez 1 millón de gracias. Que no Mm. sea, que no sea la última vez que hagamos esto, que Es lo un gusto podamos estar hacer en otro contigo. momento. Sabemos que en la iglesia te vamos a tener en los próximos meses como parte del proyecto de vitalidad congregacional. Vas a estar compartiendo en nuestra congregación y ya estás esperando con tanto ansia ese momento. Gracias por compartir no solamente tu tiempo, sino tu capacidad, tu inteligencia, tu visión de mundo tan especial y que nos encanta tanto. Y recuerde, si usted quiere ver más de Nayeli, vea los episodios de Sin Maquillaje pero con Tacones y vea a Nayeli y vea a Ani compartir todas las reflexiones que tienen semanalmente. Así que gracias nuevamente. Vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Padre, por este momento, esta oportunidad con los unos y las otras. Gracias porque nos ha hablado tu palabra. Gracias porque esta mujer anónima, esta mujer que no sabemos su nombre ni el de su hija, nos abre las puertas a la aceptación, al reconocimiento de la existencia de los unos y las otras. Que esa otredad, eso que está fuera de nosotros, existe y la podamos hacer nuestra. Gracias por Nayeli, sigue bendiciendo su ministerio en su hogar, en su iglesia, en su comunidad, allí en la universidad donde está estudiando en este momento, que ella no solamente esté aprendiendo teología, sino que ella esté enseñando a otros y a otras desde su teología, desde ese conocimiento del amor tuyo sobre ella y de ella hacia los demás. Prospera siempre sus caminos, la de ella, la de su esposo, su hijo, toda su parentela. Y que todos nosotros y nosotras podamos ser parte de ese cambio que empiece por nuestra realidad, por la realidad de nuestro país y extender esa bendición a los demás. Y solamente lo podemos hacer bajo tu bendición, la bendición del Trino Dios. Amén. Y amén. Amén. Bueno, Nayeli, nuevamente, muchas gracias y a todos ustedes. Los esperamos semanalmente. Nos pueden ver si usted no está en el área de Long Island, en Nueva York, que pueda venir a nuestro templo a vernos los domingos en la mañana, los miércoles en la noche y los sábados a las 10 de la mañana también en nuestro templo.
y hay personas de otros estados y otros países que nos ven también aquí en la internet los domingos. Allí nos vemos, ya sea en persona o sea virtualmente. Eso, Nayeli. Besos, mi Bendiga. yo. Bendiciones.